Hoy se produjeron varios hechos políticos. Massa anunció que será candidato a diputado. María Eugenia Vidal se reunió con Pichetto. Hay que tener en cuenta las cosas muy duras que Pichetto dijo en el Senado sobre la conducción de María Eugenia Vidal, la brutal deuda que ha contraído la provincia de Buenos Aires y críticas todavía más severas. Se ratificó Larreta con Santilli como los candidatos en la ciudad de Buenos Aires. En fin, tuvimos varios movimientos. El dato político más importante, sin embargo, es uno que no va a aparecer en los diarios y que nosotros sí solemos consignar. Llegó el patrón al Malva. ¿Qué ocurría en el Malva? En el Malva, Clarín había preparado la reunión de Alternativa Federal, cuando Alternativa Federal no había saltado por los aires. Este hombre, que es quien digita y maneja prácticamente todo lo que llamamos la cuestión de poder en la Argentina, que tiene presos políticos determinados por él, por sus títulos, por sus persecuciones, por el hostigamiento permanente, por el manejo que tiene de los jueces a través de conocer vida y milagro de cada uno de ellos, por la influencia absoluta y total que tiene sobre la inmensa clase política de la Argentina. Posiblemente haya solamente una líder que no está en condiciones de tener que decir amén o preocuparse si no le dicen amén por lo que este hombre sugiere. Es increíble. En el Malva, este hombre y Clarín organizaron la cita política más importante de estas horas. Allí estuvieron Urtubey, el hombre que va con la baña, estuvo Massa y estuvo el nene mimado de este señor en la actualidad, que es Pichetto. El mismo Pichetto al que subrepticiamente, como se mueve allí, le hacía saber Clarín, el poder mediático, a Pichetto, que estaba en manos de quienes podían destruirle la vida. Esto tiene que ver con ANSES y lo vamos a ver más adelante en nuestro programa. Es muy poca la distancia que hay entre ser un hombre perseguido que hasta puede ir preso o ser candidato a vicepresidente de la República, mimado por los mismos que serían capaces de llevarlo preso. Así están las cosas hoy día en materia política. Y en materia económica, un señor que se llama Rattasi dijo una de las cosas, usted busca en Google 10 estupideces que haya dicho este señor, rápidamente le aparecen. Una la manifestó hoy. Son cosas que pasan. Suspender a 2.000 trabajadores, bueno, son cosas que pasan. No le parece demasiado grave, lo tenemos allí el título, porque son cosas que vale la pena creer, pero también escuchar. Estamos saliendo de una cleptocracia, espero que vayamos a un país diferente a futuro. Empieza a sincerarse la economía, a abrirse un poquitito, se va hacia el superávit fiscal, que es algo extraordinario. En el 2001 tuvimos que suspender 5.000 más, prácticamente se cerró la planta. Sí. Son cosas que pasan, hay momentos que se suspende y no. Sepa que cuando se suspende siguen ganando 75% del sueldo, no es tan grave. Bueno, pude captar más o menos qué es lo que dijo Rattasi, pero lo importante es que lo pudieran escuchar ustedes. No son cosas que pasan, son cosas que se derivan de las políticas públicas. Todo lo que vamos a recorrer en materia de trabajo le quita razón a este hombre particularmente insensible, tan sobrador, tan canchero, que dice, estas son cosas que pasan. Es decir, 2.000 personas que tengan que ganar mucho menos, a él no le importan porque él sigue teniendo la misma cantidad de dinero, quizás muchísimo más. La gente que tiene grandes cantidades de dólares, cuando lo tiene a 4 veces el precio, podrían pensar también en eso, pero es otro tema, lo vamos a desarrollar sobre lo que es el egoísmo de aquellos empresarios que se sienten cubiertos absolutamente en todas sus necesidades, pero no siempre piensan en el trabajador a través del cual construyeron ese poder económico. Mire lo que pasa para fin de año. La desocupación va a llegar al 12%. Al ritmo que vamos, a nadie tendría que sorprenderle. Es un estudio privado que reveló que hacia fines del 2019 habrá más de 2.600.000 personas sin trabajo. Ahora es 1.900.000, los que tendrán que pensar en poner una cervecería. ¿Se acuerda aquello que decía el incalificable Bullrich?
¿Imaginás en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento? Mira, te doy un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanza, cervecerías artesanales, por ejemplo. ¿Te parece una cosa que no crece, pero está creciendo muchísimo? Son los mercados que está creciendo. ¿En Matanza? El otro día, en Matanza, en el conurbano, hemos detectado varias. Bueno, tendrán que poner muchas cervecerías las personas que se han quedado sin trabajo, porque van a llegar a fin de año a 2.600.000. Y como la insensibilidad es mucha, no vaya a pensar usted que eso tendría que aplastar el gobierno. Menem fue reelecto en el 1995 con más de 2 millones de desocupados. Así que no hay que confiarse que uno dice, bueno, pero con 2.600.000 desocupados, esta gente no puede seguir. Es verdad, no pueden seguir por 1000 motivos, no solamente por la desocupación. Pero hay que tener cuidado, porque el poder es inmenso. Y le mostrábamos la primera imagen deliberadamente para que usted sepa de dónde viene ese poder. Ni siquiera podemos llamar que viene del pueblo. ¿Y cuáles son las consecuencias de quedarse sin trabajo y sin ilusiones? Esta etapa de crónica es verdaderamente elocuente. Lo que la crisis se llevó. Mire ese pasaporte, lo que deja el cambio, el éxodo de los jóvenes, tantos y tantos que se tienen que ir del país. Esto es lo que está pasando. Y mientras tanto, también hay que mencionar cómo crece la sensación de que todo es incierto en la Argentina. Aquello que también decía este personaje, hay que vivir en la incertidumbre y disfrutarla. Una de las frases más insólitas que uno haya escuchado, dicha por el hombre que decía que hay que poner una cervecería para salvarse. Mire lo que está pasando con lo que la gente piensa en su trabajo. Estas placas son muy elocuentes. La fuente es el CETID, Universidad de San Martín. El 74% de las personas afirma que tienen menos posibilidades de encontrar trabajo que un año atrás. Cada vez es más difícil. El 71% de las personas afirma que tienen amigos o familiares que perdieron su trabajo en los últimos 3 meses. Creo que llegamos al 90% si hablamos del último año. El 58% de los trabajadores dice tener miedo de perder su fuente laboral. Y finalmente este número, el 75% de los trabajadores afirma que sufrió una reducción del poder adquisitivo y espera una caída de su capacidad de compra para lo que resta del año, es decir, todavía peor. Entonces, cuando toda esta gente hace un paro, aquí está lo que es la tasa de desocupación ahora, el 9.1%. Cuando se va hacia un paro, y una más, primer trimestre 2019, ¿cuánto será? Opción 1, 11,1. Opción 2, 10,2. Siempre por encima de lo que es el famoso dígito único, que siempre se procura, y que por cierto se tuvo en la Argentina, casi el 5%, hace nada más que 3 años y medio. Pero cuando se hace un paro el gobierno, ¿qué es lo que dice? Escúchenlos, porque vale la pena recordarlo. La claridad también es que no hay una consigna detrás del paro, es un paro que es simplemente más político, si se quiere. Este paro es un paro político, que no se dejen utilizar por dirigentes gremiales que hacen política con la educación. A esta altura sí estamos convencidos que el paro evidentemente es político, que tiene razones que van más allá del reclamo salarial. Hay algunos sectores que son más bien representaciones políticas más que gremiales, digamos. Hay algunos que se ponen más el sombrero de dirigente político que el dirigente gremial. El paro definitivamente es político. Sin embargo, de lo que hablan también estas encuestas es de la legitimidad social que las mismas tienen cuando son protestas de la gente. Mire, el 60% de las personas opina que las distintas expresiones de conflictividad, las movilizaciones, huelgas, obedecen a reclamos legítimos por necesidades y derechos insatisfechos. Vale la pena ponerlo así, aunque parece también un poco una obviedad. Solo el 27%, es decir, el número aproximado de ricos o casi ricos que hay en la Argentina, lo atribuye a cuestiones políticas, no tienen sensibilidad. Como dice Ratazzi, son cosas que pasan, al fin de cuentas, ¿por qué un piquete? Protestando porque los echaron a todos y los dejaron en la vereda y les impiden entrar a su trabajo con molinetes donde hay una persona que le pide el nombre y no les va a permitir pasar porque ante antemano ya determinaron que los echen.
esos no registran esto. Entonces, hay un 27% que dice el paro es político. Lo único que les interesa es molestar, quejarse, protestar. Y Macri que ayuda diciendo, hay que remarla sin llorar. Esto es lo que pasa, pero la realidad también tenemos que entenderla en esto que nos están diciendo y en esto que tiene que ver con la realidad, sobre todo de las personas de mayor edad, sin trabajo, con salario reducido, con jubilaciones mínimas. Piense usted de lo que es afrontar los medicamentos. Aumentaron 3% en junio y acumulan el 36% en el 2019, como dice BAE Negocios. Hoy C5N estuvo en Montserrat. ¿Lo tenemos? A Lucila Antín, vamos a ir a mostrar lo de la falta de vacunas entonces, ¿sí? Y esto es grave, sigue siendo uno de los problemas que existen en un mundo que está exigiendo vacunarse porque han aparecido corrientes insólitas, tremendas, de gente que tiene su poder, diciendo no hay que vacunarse. Pues sí que hay que vacunarse. Mi generación, cuando yo era chico, vivíamos pensando en la poliomielitis. Era tan pero tan temido en todas las familias. Era una palabra atroz y se terminó gracias a la vacuna. Por supuesto que hay que tener las vacunas también. Vamos a tomar algo que el doctor Capulla, el otro día participando en un programa, decía y que me parece altamente elocuente sobre la importancia de dar la vacuna y sobre todo tenerla para poder ofrecerla. Bienvenido al fascinante mundo de la medicina estatal, ¿no? Con mucho gusto lo voy a acompañar a visitar el nosocomio. Bueno, esta es una sala, digamos, general, ¿no? Escúcheme, doctor. Sí. ¿Usted también tiene encadenados a los enfermos a las camas? No, Boris, estos no son enfermos, son médicos. ¿Cómo médicos? Lo que pasa es que con lo que les garpan, si no los tenemos encadenados, se rajan, no vuelven más. ¿Cómo está la salud hoy en nuestro país? Capulla, ya que estamos, lo quiero sumar, porque dejó de ser un ministerio para ser una secretaría. Tenemos un escenario terrible, que es devaluación, inflación y reducción de presupuesto. López, sí. Necesitamos gasa. Ah, sí. Un segundito, Boris. ¿Qué le quiero? Pongo acá. Ahora les muestro toda la otra parte. Toma. ¿Así está bien o necesitas más? No, derecho alcanza. Está bien. Escúcheme. Sí. Le dio la media. Sí. ¿Y qué tiene, Boris? Me la puse esta mañana. ¿Sabe qué pasa? Gasa, la última vez que llegó acá la trajo Evita en el 46. Pasó el año pasado, no había medicamentos para el VIH y los pacientes iban y le daban una vez por semana un blister, a la otra semana otro blister, y la gente no tiene posibilidad de faltar al laburo todas las semanas, no tiene posibilidad de tomarse un bondi todas las semanas, entonces esa gente dejaba el tratamiento a medias. Eso no va a volver. Escúchame, Sí. ¿qué es esto? La jeringa, Boris. ¿Cómo la jeringa? La jeringa del hospital, Boris. ¿Qué le llama? Ah, no, a usted le llama la atención que esté atada como lápiz de almacenero, si no. Pero es un sistema retráctil que hemos creado acá. ¿Sabe por qué la tenemos así? Porque la gente la usa, la deja en cualquier parte. Después cuando la necesitamos no se la encuentra. Reducen la dosis de una vacuna contra el meningococo. Una vacuna, una dosis a los 11 años. El ministerio, ex ministerio, la secretaría aduce un problema de logística. El laboratorio fabricante de esa vacuna, para el cual no trabajo y puedo decirlo, emite un comunicado diciendo que la disponibilidad de la vacuna existía y que no existe ningún problema de distribución. Entonces, ¿qué? ¿Son inoperantes, incompetentes o redujeron el presupuesto para no comprar esa vacuna? O todas esas juntas que decís vos. Inoperantes, inconsecuentes, pero la verdad es que yo no puedo opinar porque no me teman. No, te entiendo. Estaba el doctor Capulla señalando lo que pasa, que es así, no hay dos versiones posibles sobre lo que se da en la Argentina de hoy, con la salud en general, con los medicamentos y el precio que tienen, con las vacunas, que a cada rato aparecen en las provincias quejándose de que no las reciben, los hospitales que no tienen para ofrecerlas. Es algo bastante grave. En un país que hace 3 o 4 años tenía el orgullo de ofrecer 20 vacunas y estaban absolutamente todas y en todo el país, porque todo el país es igual. No es cuestión de mandar a una provincia, sí, porque el gobernador se movió lo suficiente y a otra no, a veces movidos hasta por las antipatías que se generan. Es muy triste el panorama y no se parece tanto a eso que Macri llama la construcción del país del futuro.
La Argentina que soñamos. Se viene la Argentina que soñamos. Se viene la Argentina que soñamos. Se viene la Argentina que soñamos. Hoy Lucila Entín hizo una nota que nos parece muy valiosa, la que le mencionábamos en Montserrat. Ahí lo tenemos y me parece un material también sumamente útil para entender esta situación, porque algunos hacen un esfuerzo a veces por no entenderlo y es nada más que egoísmo o complicidad. Algo que se ha podido verificar es que los medicamentos aumentan por marca. Determinadas marcas de medicamentos aumentan más que otras. Ibuprofenos para jarabes infantiles que han aumentado los últimos años un 300%, siempre por marca. Caso de anticonceptivos, que son medicamentos que generalmente se compran y se pagan de bolsillo sin tener muchas veces el descuento de la prepaga o de la obra social, han aumentado también por encima de un 300% los últimos años y eso lo hace inaccesible. Eso se ve en las farmacias, que de una receta que tiene 3 medicamentos se pide precio y se compran 2, o no se compra ninguno, se pide precio y la gente se retira, se va a la casa y bueno, da mucha vergüenza también a veces no poder acceder a comprar los medicamentos que el médico le recetó. Esto lo vimos durante el 2018 en las farmacias, se empezaron a hacer... Y hay que tener en cuenta que el neoliberalismo enferma, porque pasan cosas atroces. La mentira del UBA ha convertido en víctimas a cientos de miles de personas. Más de 200.000 familias, dice aquí, léalo, es del Popular, familias con créditos hipotecarios, podrían perder sus viviendas. Esto lo dijo el Colegio de Martilleros. Hoy hablé con el señor Don Santo, que dice que son 80.000 casas en realidad, pero en algunas, evidentemente, un par de familias. Son unas 200.000 las que están en esta situación. Temen que tras los comicios, esto es terrible, después de los comicios, cuando el gobierno ya no tenga que rendir cuentas, van a empezar a ejecutar las hipotecas. Ejecutar las hipotecas. En España le dicen promover los desahucios, es decir, dejar a la gente prácticamente sin nada. Gente que invirtió sus ahorros, que los puso y que ahora debe muchísimo más que cuando todo empezó. Y que tiene una cuota muchísimo más alta, ya superando abiertamente los alquileres, que era un poco la zanahoria. Van a pagar más o menos lo que cuesta un alquiler y van a tener su propia casa. Deben mucho más, la cuota es más alta y encima corren este riesgo que un gobierno tan perverso como este, y es creíble lo que leo allí, cuando pasen las elecciones, así como van a venir todos los costos de las tarifas y va a venir una situación económica insostenible para la inmensa mayoría de las clases populares, también va a pasar que le rematen la casa. Estos son capaces de hacerlo. Y vivir algo como España. ¿Usted se acuerda de los desahucios en España? Aunque sea un instante, como recordatorio. Mi hermano me avaló con una nómina. Mi hermano está hipotecado, tiene una hipoteca y unas cargas familiares. 18 años después, ahora le reclaman a él que pague la deuda que no se pagó en su día. La tuya. La mía. ¿Y a ti qué te embarga? La nómina. La alquiler social me la han denegado, tengo 3 hijos y me la han denegado. Ya cuando me firmaron, o sea, me pusieron el sello, dijeron que ni pensarlo, o sea, que no daban alquiler social. Entonces yo ahora no sé qué duda, o sea, la duda que tengo es qué es lo que va a pasar ahora. No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no se nos da ayudas. Los servicios sociales no nos asisten como tendría que ser. No tenemos otra opción. Este es nuestro último recurso. Tenemos que vivir dignamente y nuestros hijos tienen que estar bajo un techo. Por supuesto, los bancos van a ganar todos los intereses que corren. Ellos no van a perder. Así como sucedió también en los Estados Unidos. Si sigue este tema, me gustaría mostrarles algo de Michael Moore en una película documental que hizo expresamente hablando de este tipo de situaciones. Crearle una expectativa a la gente, permitirle un sueño, ir con la familia detrás de esto y un día encontrarse absolutamente sin nada, con los chicos de la mano yéndose a otro lado. Si esto llega a suceder, si se ratifica este gobierno y también el hecho de que van a empezar a rematar las casas de quienes tanto han invertido, francamente uno no sabe qué hacer. Es verdad que ante alguna situación uno dice, bueno, tendría que pararse el mundo, no podemos seguir como si tal cosa. Y siempre seguimos y parece que todo diera
lo mismo. Mire lo que ocurre ahora con la educación, el ajuste récord que hay, impuesto por el Fondo Monetario Internacional, pero también por las convicciones ideológicas de esta gente que piensa en el déficit cero, lo cual es una mentira, porque el déficit cero, si lo consiguieran con los costos locales, todo lo que permitiría sería tener más dinero para pagar los impuestos, y el verdadero déficit hay que considerarlo también con lo que uno debe, como hace usted en su casa. Mire lo que nos dice la gente de Flaxo, Agustín Claus, sobre lo que está ocurriendo con el recorte de la educación en la provincia de Buenos Aires. Hicimos un estudio de los últimos 15 años de seguimiento del financiamiento de la educación en la provincia de Buenos Aires y básicamente lo que ahí uno puede observar es el proceso de quiebre que hay a partir del 2016 que coincide con el cambio de la gestión. El proceso de quiebre que hay a partir del 2016 que coincide con el cambio de la gestión tanto a nivel nacional como de la provincia de Buenos Aires. La tendencia de todos los indicadores, no es solamente la masa de recursos, que es donde surge este recorte de el 27%, estos 65.000 millones de pesos en términos constantes. 65.000 millones de pesos recortaron, esto no va. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tenemos? Lo que ha venido denunciando tantas veces Roberto Baradel, sin que le llevaran la punta, sin que lo escucharan, y con usted muchas veces pensando que por lo único que se preocupaban era por el salario, que me parece era la segunda, tercera o cuarta motivación que tenían los docentes. Usted acaba de escuchar cuál es el recorte, 65.000 millones de pesos. Entonces los chicos van con frazadas, van envueltos a las escuelas en muchos lugares. Hoy en Mar del Plata no hubo clase porque había mucho frío, pero sobre todo debe haber sido pensando en cuántas escuelas no ofrecen la debida protección, la calefacción necesaria frente a ese frío. Escúchelo a Baradel. Informe impecable que corrobora lo que venimos denunciando durante estos años. Además de la discusión salarial, se ve en el tema de infraestructura. La provincia solamente cumplió con un 10% de lo que se comprometió para el tema de la reparación de los edificios. Por ejemplo, el tema de el gas en las escuelas. No nos escucharon y explotó la escuela 49 de Moreno el año pasado. ¿Qué hicieron? Como medida preventiva decidieron cortar el gas en la mayoría de las escuelas. Lo convirtieron en una medida de carácter permanente. El tema del recorte del tema de comedores escolares, que en la crisis social que estamos viviendo es imperdonable que suceda esto. ¿Usted entiende que hubo un problema con el gas y María Eugenia Vidal no fue y le encontró solución a cada una de las escuelas que tenían gas? Él las retiró y en consecuencia así quedó solucionado el problema. No va a haber más accidentes como ese que el 2 de agosto vamos a recordar porque fue atroz y doloroso. Y tiene que ver con todo esto, con los famosos recortes. Pero también hay escuelas que no se terminan. Escuelas que estaban prontas, en el 2015 estaban siendo levantadas 1 metro, 2 metros, 4 escuelas, en General Rodríguez. ¿Y qué pasó con ellas? Brevemente se lo presentamos con nuestro compañero Mauro Fulco. ¿Cuántas escuelas abandonadas hay acá en General Rodríguez? 4 edificios abandonados, la mayoría desde el año 2016, sumados 2 lugares destinados a escuelas que todavía están en terreno cuando los relicitaron en 2017 y 2017. ¿Y vos cuando pensabas que tus hijos iban a terminar el colegio al lado y los ves todos los días viajando media hora en condiciones pésimas? Mucha tristeza porque pensé que iba a ser un país mejor. Nosotros en la escuela secundaria 9 tenemos un par de salones, los terceros y los cuartos años, con superpoblados, con 40, 60 chicos. ¿60 alumnos en un aula? 60 y más. Nosotros, por ejemplo, damos clase de educación física en la plaza, porque nuestro propio patio nos quedó chico, porque nos pusieron un aula móvil en algún momento, porque ese aula móvil ya no está. Cuando te parás frente a un aula de 60 alumnos y sabes que tienen este edificio reservado para ellos, ¿qué te pasa por dentro? Y uno siente una desilusión. Y la verdad que uno tenía esperanzas, que los chicos tengan su propio edificio. Como denunció Pichetto hace semanas nada más en el Congreso, María Eugenia Vidal endeudó a la provincia de una manera que sencillamente no se puede creer. Si hay que pagar la deuda, si hay que pagar los intereses, y altos, según Pichetto denunciaba, estaba pagando lo mismo que Zambia, la provincia de Buenos Aires. Mañana lo vamos a escuchar a Pichetto.
decir esto, porque ciertamente vale la pena, teniendo en cuenta además que hoy se reunió con María Eugenia Vidal. Debe haber sido muy curioso el encuentro. Pero habiendo deuda para pagar, esas escuelas no se van a construir nunca, no van a volver por allí. Que no se hagan ilusiones. 500 chicos podrían estar en esas escuelas, pero no, esto no sucede, porque hay que recortar. Tenemos lo del pago de la deuda. De todas maneras estoy diciendo Pichetto, y es más interesante todavía recordar lo que Pichetto ha dicho en el Congreso, pero no ya de la educación, sino de los jubilados, porque ahí está lo de la deuda y la educación. Más para la deuda, menos a educación. Así de sencillo. Lo vamos a dejar nada más en el título, sin otras explicaciones hoy, porque me parece que usted lo entiende perfectamente. Le decía Pichetto hablando en el Congreso, los jubilados tienen la tasa de los préstamos que supera el ajuste de sus haberes. ¿No es increíble? La tasa de los préstamos supera el ajuste de los haberes. Así están las cosas. Y Pichetto alguna vez se llenó la boca diciendo que a los jubilados le iba a ir fantástico. Recuerdo que era una confrontación que tenía con Cristina Fernández de Kirchner, que daba a entender cómo se vendían al gobierno. Ahora quedó muy claro todo. Y Pichetto argumentaba de esta manera. Y la verdad le digo una cosa, ¿sabe quiénes son los únicos privilegiados en la Argentina? No son los niños, van a ser los jubilados, porque la cláusula que hemos votado de la reforma previsional va a dar un 28 o un 29%. Cuando llegue fin de año va a ser el 28 o 29%. Van a ser 3 puntos más que los trabajadores en actividad del gremio más poderoso de la Argentina, que son los camioneros. Así que, a ver, miremos las cosas como son. Bueno, Fernández Pastor, el doctor Miguel Ángel Fernández Pastor, puede más o menos darnos a conocer cuánto han perdido los jubilados después que Pichetto se ufanaba de esto. Pichetto le debe a los jubilados el 29,64% de su haber, ya que desde que se cambió la fórmula de movilidad jubilatoria, la inflación fue del 88,23%, mientras que la movilidad jubilatoria alcanzó el 58,59%. Es decir, que la pérdida neta de poder adquisitivo de los jubilados y pensionados en la Argentina, gracias a la actuación de Pichetto, fue una pérdida real del 29,64%. Por lo menos Pichetto pudo salir fácilmente de una situación con la que siempre lo tuvo aterrado la gente de Mañeto, Clarín, Zaguier, La Nación. Hay algo que pasó en ANSES referido a su hijo que siempre le sirvió al gobierno y a los diarios dominantes para asustarlo a Pichetto y a Bossio. Por algo que allí había ocurrido y los amenazaban con una auditoría. Mire La Nación, a mí me gustaría ver el original además del destacado preparado por nosotros. Avanza una temida auditoría de la ANSES. Analizará la gestión kirchnerista. Preocupa al PJ, al Frente para la Victoria y a empresarios, decía La Nación. Y ahí están las fotografías. Y entonces, ¿cómo lo asustaban a Pichetto en aquel momento para que firmara cualquier cosa? Lo de los holdouts, lo de los fondos buitres, el presupuesto, lo de los jubilados, lo que fuera necesario. El ex mandamás del Fondo Pegasus venía de recibir con idénticas intenciones una llamada de Miguel Ángel Pichetto. Lo que estaba contando el diario es que Bossio los quiso asustar diciéndole, ojo, que yo tengo 17 diputados, no se metan conmigo, ustedes saben que tengo 17 diputados. Y Pichetto hacía lo mismo. La ansiedad del jefe del bloque de senadores del Frente para la Victoria no tenía que ver consigo mismo, sino con su hijo, Juan Manuel, ex candidato a intendente de Viedma, que ocupó hasta el año pasado un cargo en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el ente que se nutrió de los stocks de las AFJP, las participaciones accionarias en empresas privadas, por ejemplo, y a través de la cual la ANSES analiza sus inversiones. Y hay otro medio que completa la información que daba el diario La Nación. Con esto lo tuvieron siempre muy asustado a Pichetto, y Pichetto firmaba cualquier cosa. Aquí viene el complemento de lo que estábamos leyendo recién. Ahí están las causas de Pichetto en esperar una propuesta razonable. Leamos, porque es importante. Diputados aprobó el freno al tarifazo y el tratamiento en senadores comienza a dilatarse.
El Río Negrino, Miguel Pichetto, anunció: vamos a esperar una respuesta razonable del gobierno. Estaba jugando al póker con el gobierno. La verdadera causa de la espera es la difusión mediática de La Nación, de Clarín, que recae sobre el hijo del senador por el manejo de 48.000 millones del Fondo de Garantías de ANSES. A mediados del 2016, el gobierno nacional mostró una gran... Se lee bien porque lo veo muy chiquito de acá. Una gran preocupación por los resultados de una auditoría ordenada en ANSES. Bueno, le cuento cómo era la jugada. El gobierno y los medios decían: vamos a hacer una auditoría. Si se hubiera hecho esa auditoría, es muy probable que los problemas de Pichetto y de Bosio hubieran sido atroces. Ellos jugaban con el poder que le daban los votos para lo que el gobierno quería que le votaran. El propio gobierno estaba interesado en que los medios no hablaran y, en efecto, no hablaron más de Pichetto mientras Pichetto fue obediente. Estas son las cosas que nos ocurren en la Argentina. Es decir, Pichetto podría haber sido perseguido y llevado preso si se le hubiera antojado a Clarín, o a su hijo, para hablar más claramente, y sin embargo, ahora es el hombre felicitado y la estrella de Clarín, convertido en candidato a vicepresidente en la República Argentina. Así son los medios. Se acabó la joda para todo el mundo. Acá se acabó la joda para todo el mundo. Nada, se terminó en todo caso para los enemigos. Los amigos pueden estar en la que sea. Y Macri es el primero que está en contenido dentro de esa palabrita que él estaba utilizando. Vamos a cerrar esto con algo que vi hoy del programa, que preparamos hoy, del programa del lunes de Sorotoviazda, con Claudio Martínez allí. Una producción que permite una reflexión al revés. Vemos mucha publicidad del gobierno. Esta sería muy interesante que se animen a ponerla en pantalla. Bueno, nos animamos nosotros. Acá antes había un Ministerio de Ciencia. Bueno, ahora queda una Secretaría de Estado, casi sin presupuesto. Juntos decidimos cambiar nuestro país en serio. Y para eso necesitábamos desalentar a los científicos. Por eso bajamos el presupuesto y eliminamos el Ministerio de Ciencia. Es muy grave la situación con el último anuncio del gobierno de que suspende la compra de la central nuclear con agua pesada que se instalaría en Zárate. Así, en casi 4 años, dejamos a miles de investigadores fuera del CONICET. Todas estas muestras fueron recolectadas entre los años 2016 y 2018 en distintos cuerpos de agua para diferentes proyectos de investigación en marcha. Todavía estamos esperando el financiamiento previsto para poder mandar a hacer los análisis de ADN y poder continuar con nuestro trabajo. Discontinuamos el proyecto ARSAT y abrimos el espacio a empresas satelitales extranjeras. El gobierno actual empezó a demorar la parte de radares que se venían construyendo y paró el ARSAT 3. Suspendimos Atucha 3 y frenamos el desarrollo nuclear argentino. Este equipo es un elipsómetro que permite medir espesores de componentes de la industria electrónica. A partir del 2016 dejó de funcionar. Lamentablemente nuestro subsidio de investigación cayó a una 1/4 parte. Esto es lo que se ha logrado en estos últimos 4 años. Juntos, estamos cambiando el país en serio. Estamos deshaciendo lo que hay que hacer. Esto parece una publicidad en contra del gobierno, ¿no? Pero también es verdad. La seguimos en la columna mañana, si Dios quiere, ahora con Agustina Rivas.